Familia querida, en los diferentes informes que se han dado sobre el estado de salud de Carmelita Salinas, se ha señalado que sufrió una hemorragia cerebral. Pero para explicarnos de qué se trata, nos acompaña la doctora Alma Lorena Cuellar, porque no sabemos bien, mi Lore, bienvenida, cuál es la diferencia entre hemorragia cerebral y derrame cerebral. ¿Sería lo mismo o no? Sí. Es lo mismo. El derrame cerebral o hemorragia. Hemorragia es como el término más médico. Y derrame es, pues, lo que dice, es lo mismo, ¿no? Se rompe una de las arterias, que tenemos muchas arterias y o venas en el cerebro, y se poncha y sale sangre dentro del cerebro. Entonces hay diferentes, te lo voy a explicar un poquito con esto, que para esto les traje esto. Está el cerebro, y en el cerebro tenemos un montón de arterias y venas, y cuando se ponchan una de estas arterias o venas, pues se puede hacer sangrados en las capas que están aquí alrededor, entre el cráneo y el encéfalo, o de alguna de las arterias que están en alguna parte estructural del cerebro. Puede ser desde el tallo, o sea, es en cualquier lado, pero es cuando se poncha una de las arterias o venas y sangra, y entonces esa sangre ocupa un lugar importante en alguna estructura en el cerebro. Wow, y bueno, volviendo a este tema de que sí es lo mismo, pues lo que estábamos platicando, un infarto cerebral, ¿cuál fue el otro que te dije? Un derrame o una hemorragia. No. Una embolia. Sí, o sea, la enfermedad vascular cerebral se divide en dos. En embolia o ictus o infarto cerebral, que es el 80 a 85% o sea, embolia, de esta enfermedad. Infarto es lo mismo. Embolia, infarto, ictus es lo mismo. Ok. Y el 15 al 20% es derrame o hemorragia. Okay. Es cuando se te sale la sangre, por así decirlo, ¿no? En términos coloquiales, y sale sangre dentro de la estructura del cerebro. ¿Y qué es la causa? Mira, son muchas las causas, depende de las personas, depende de la edad, ¿no? De los recién nacidos puede haber unas hemorragias intracerebrales, que son dentro del encéfalo, pueden haber hemorragias subaracnoideas, que son entre el espacio entre el cráneo y el cerebro, y dependiendo de la edad, del tiempo de las enfermedades, hay enfermedades concomitantes. La primera causa es la hipertensión arterial. Los traumatismos craneoencefálicos, los golpes muy fuertes, también hace que se ponchen las arterias y que, bueno, pues evidentemente haya sangrados dentro de la estructura cerebral. Wow. Malformaciones arteriovenosas, aneurismas, ¿no? Doctora, infecciones. Perdón, ¿se puede prevenir o es repentino eso? ¿O cómo podemos prevenir? El 80% de los infartos cerebrales se pueden prevenir. En el caso de las hemorragias, que es el tema del día de hoy, sí se puede prevenir. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de esto, la causa es la hipertensión arterial mal controlada. ¿Y qué causa la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, bueno, pues puede ser muchísimas cosas. La mala alimentación, puede ser genética, el estrés. la alimentación, la obesidad, diabetes, ¿no? Antecedentes heredofamiliares de haber tenido familiares, parientes, sí, mala alimentación, colesterol alto. En mi caso, mi abuelita no falleció en el momento que le ocurrió un infarto cerebral, una embolia, pero sí falleció meses después. Le quedaron secuelas, no podía articular bien el español. Comentaba que ella aprendió francés de chiquita, y cuando empezó a tener lucidez, empezó a hablarnos en francés. No podía hablarnos en español, no se podía comunicar en español. Seguramente alguna estructura de su cerebro quedó afectada. Sí, el área del lenguaje. Pero esto que dice Mariana se me hace muy importante, porque hay personas que lo sufren, ¿no? Y que llegan al hospital y que no tienen ninguna secuela. Y hay personas que cuando llegan al hospital ya quizá tienen secuelas graves, ¿no? Sí. ¿De qué depende? O sea, ¿cuáles serían los primeros síntomas, las primeras alarmas que hacen que vayamos al hospital hechos la mocha? Qué buena pregunta. Eso es súper importante, puntualizar cuáles son los síntomas de una hemorragia o de un infarto, de un evento vascular cerebral. Es que no puedas hablar bien, que se te vaya chueca la comisura oral, que se te vaya chueca la boca, que te pregunten cosas que no comprendas, que sientas adormecimiento de alguna parte del cuerpo, que tengas pérdida de fuerza de alguna parte del cuerpo, desequilibrio o vértigo súbito, un dolor de cabeza intenso, súbito, que nosotros los neurólogos lo llamamos thunderclap, un estallido, cuando es sumamente así es súbito. Toda la cabeza. 10 de 10, toda la cabeza. Que eso nos habla un poco más de una hemorragia cerebral a un derrame cerebral, a un infarto.
¿no? O sea, es mucho más escandaloso. Nosotros tenemos en neurología una curva que cuando hay un infarto cerebral, los síntomas empiezan así, ¿no? Llega un tiempo y se tarda en hacer una meseta del conjunto de síntomas. ¿Cuánto se tarda? Aproximadamente entre 20 minutos, 30 minutos. Cuestión de minutos. rapidísimo. Ok. Una hemorragia es al minuto. O sea, una hemorragia cerebral hasta sienten los pacientes y siempre te dicen, es que sentí un dolor de cabeza como nunca en mi vida, así como si me hubiera estallado algo cuando tenemos algún aneurisma, alguna malformación que se rompe, o por ejemplo, ¿por qué en hemorragia y hipertensión arterial? Con la hipertensión arterial crónica mal controlada se empiezan a hacer en las arterias unos chipotitos que se llaman de Charcot y Bouchard. Cuando hay un aumento súbito de la presión arterial, estos chipotitos de las arterias se rompen, entonces causan hemorragias cerebrales. Doctora, ¿y el porcentaje de los pacientes que sufren un evento de esa magnitud, qué porcentaje es de los que no vayan a tener unas secuelas o daños irreversibles? ¿Cuál es el porcentaje? Todas las personas que tienen un evento de eso, me imagino que ya no vuelve a ser nunca igual, ¿verdad? Es muchísimo menos frecuente que tengan secuelas mayores, más importantes, un infarto que una hemorragia. Ok. Siempre tiene que ver el sitio específico, ¿no? Para saber cuál va a ser la secuela, pero generalmente un 40% de la población llega a tener secuelas de diferente tipo de acuerdo al sitio donde está afectando la estructura cerebral. Muchas gracias. Un saludo a Carmelita Salinas, Sí, ¿no? que se mejore. Un abrazo Salinas, grande. un Muchas abrazo oraciones. fuerte. Corramos a toda al la doctor si familia. nos sentimos mal. No hay que confiar en nuestro instinto de pronto, Y por para favor. cerrar, las mujeres nos podemos checar desde los 45 años, así Desde que los pregúntenle 45. a su médico de confianza. Exacto. Saludos, gracias, doctora. Continuamos en Sale el Sol.